futuro. Padres, maestros y Estado, tenemos que lograr que se cumplan un mínimo de 180 días de clases por año. No paremos la educación de los chicos. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Se encienden los motores y se acelera tu pasión. Suave derecha, fondo 50, izquierda tarde, se cierra uno más por el medio. Ponete el cinturón de seguridad y acompañá a Bill Meyer en los próximos 60 minutos de Todo Rally. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Todo Rally. Mi nombre es Bill Meyer y los voy a estar acompañando con toda la información que este fin de semana fue bastante movidito, mucha actividad nacional e internacional y lo vamos a estar repasando a lo largo de la próxima hora en Todo Rally. Como les decía, hubo muchísima actividad este fin de semana, tanto nacional e internacional. Hubo actuaciones, muy buenas actuaciones y representaciones argentinas en el Rally Mundial, que disputó su cuarta fecha en Portugal, previo a lo que va a ser su fecha en Argentina, en Córdoba, los primeros días de mayo, del 1 al 5. Va a ser un rally bastante interesante, con mucha presencia nacional, más allá de lo que va a ser la Copa ACA. Justamente hoy, cuando venía a la radio, tenía todas las noticias del día y pasó una de las principales noticias que va a tener repercusión durante las próximas semanas, hasta la disputa propiamente dicha de esta fecha del Rally Mundial en Argentina, puesto que finalmente se confirmó la presencia de Gabriel Pozo en el Rally Mundial, pero no como estaba previsto con el Mini Cooper, como había sido anotado en un inicio, sino con un auto de Qatar, del equipo de Nasser Al-Attiyah. Va a ser un Ford Fiesta World Rally Car RS. Este vehículo va a ser finalmente el que conduzca a Gabriel Pozo. La verdad es una alegría para todos los argentinos poder ver a un representante nacional dentro de los autos World Rally Car, y sin dudas por la experiencia y la habilidad y obviamente las condiciones que tiene Gabriel junto a su navegante Daniel Estilo, van a volver a demostrar lo que ya estuvieron haciendo en otras oportunidades dentro de el grupo de producción, también a nivel mundial. También, además del Rally Mundial, que estaremos analizándolo más adelante, lo que fue la actividad propiamente dicha de esta fecha en Portugal, estuvo disputándose el Rally Regional de la Federación 11 en Plaza Winkle, también el Rally Misionero en San Ignacio, el Rally Mar y Sierras en Ayacucho, el Rally Riojano en la ciudad capital de la provincia y también el Rally Cordobés, que con eso es lo que vamos a empezar el resumen de lo que pasó este fin de semana. El Rally Cordobés abrió su temporada 2013 en la localidad de Embalse, que recibió su primera fecha de este torneo de esta temporada. Como les decía, vamos a arrancar con lo que pasó este fin de semana en el Rally Cordobés, que estuvo disputando su primera competencia de este año 2013. Lo hizo en Embalse. Esta fue la ciudad que recibió esta primera competencia del Rally Cordobés, que tuvo 11 pruebas especiales, dividida 7 el primer día de actividad y las restantes 4 el domingo, con un claro dominador que fue Federico Cadamuro, que se llevó la victoria dentro de la N4 con su Subaru Impresa. El piloto Cadamuro va a estar representando también a Argentina dentro de la Copa ACA. Fue uno de los primeros inscriptos y una de las primeras personas que confirmó su presencia. Y dentro de esta categoría también
ubicó la segunda posición Antonio Carrera, quien se quedó con la segunda ubicación dentro de la general y también dentro de la N4. Pero para analizar mejor lo que pasó este fin de semana en embalse, estamos en comunicación con el ganador de la división A1, con Germán Boaglio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo grande a todos. La primera que estoy en el programa, así que bueno, muchas gracias por hablar. No, por favor, un gusto. Además, podríamos decir una especie de recomposición de todo lo que me has tenido que aguantar durante los fines de semana del Rally Argentina. Sí, bueno, siempre un gusto que compartas con nosotros los fines de semana del Rally Argentino y bueno, sos una apasionada y siempre seguís a la categoría a todos lados, así que bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y volviendo a lo que fue este fin de semana en embalse, imposible mejor manera de revalidar lo que fue el título de la temporada pasada. Sí, una alegría muy grande porque el año pasado con mucho esfuerzo pudimos lograr el campeonato, una categoría muy linda donde hay grandes pilotos, una gran cantidad, de haber entre 10 y 15 pilotos que están cualquiera en condiciones de poder ganar una carrera y bueno, el año pasado pudimos lograr el campeonato, tener 4 triunfos a lo largo del año y bueno, este año un nuevo desafío, por ahí teníamos ganas de correr con un junior en el provincial o subir a la N4, pero decidimos salir en la misma categoría porque es la más competitiva dentro del campeonato provincial de rally y bueno, realmente muy contento y muy feliz de haber logrado un triunfo. ¿Cómo viste justamente la categoría en esta primera competencia, lo que hace a la A1 y también el resto de las divisiones del Rally Cordobés? El Rally Cordobés, la N4 quizás no esté en su mejor momento, en otras épocas sabíamos tener pilotos de primer nivel de nivel nacional dentro del provincial, quizás últimamente la cantidad de autos es menor, el nivel de pilotos quizás que también, pero bueno, el resto de la categoría, la 1, la N1, la N2, sobre todo la 1 y la N1 son categorías donde hay grandes pilotos, son pilotos con muchos años de experiencia, que corren hace tiempo, que hacen las cosas más que bien y bueno, por una cuestión de presupuesto en algunos, de gusto en otros, porque tenemos el caso de Mauro Cravero, Altamirano, que han corrido en la N4 y como quizás han visto que la 1 es la categoría más competitiva, han armado autos menores a los que estaban acostumbrados a manejar y bueno, hace que la categoría 1 sea realmente muy linda. Y como decís, justamente realza lo que es esta división, que justamente el año pasado también obtuvo en una competencia la victoria en la general, justamente como comentabas, al no haber tantos N4 y haber terminado desertando a todos en la final. Sí, fue Mina Clavero el año pasado que los N4 tuvieron problemas, Nicolás Carlos Maño, que fue el que marcó el ritmo, como quien diría, de la N4 el año pasado, abandonó y bueno, se fue dando que en un par de prime los 8 o 9 autos que habían largado abandonaron y bueno, la parte que hizo una gran carrera en la 1 junto a Agustín Barranderi llegaron primero y segundo, creo que por 6 décimas definieron la carrera en el último prime. ¿Y crees que esta temporada puede llegar a pasar más o menos lo mismo, teniendo en cuenta que no hay tantos autos de N4 y en tu caso terminaste cuarto en la general y tampoco a tanta diferencia, más allá de que fue un rally que se vieron muchas diferencias en casi todas las posiciones? Sí, fue una carrera muy dura. Nosotros el año pasado corrimos 10 fechas con 100 kilómetros cada una. Este año hicimos un cambio en el campeonato y vamos a hacer 8 fechas de 120 kilómetros cada una. En este caso, embalse fue una carrera un poco atípica, ya que estábamos complicados, como quien diría, no teníamos dónde correr la primera carrera y bueno, la gente de embalse hizo un esfuerzo muy grande, nos dio la posibilidad de correr en embalse, pero solo pudimos correr 3 prime, ya que el mundial pasa por la zona y los caminos que se usan en el rally mundial no se pueden usar, creo que 45 días antes en una competencia local, nacional o provincial. Entonces nos vimos disminuidos a correr 3 prime. Por suerte
fueron 3 Prime muy lindos, que bueno, la Sierrita todo el mundo lo conoce, los hoteles de Embalse y Cerro Pistarini, y gracias a la lluvia que tuvimos entre martes y jueves, los caminos se sentaron muy bien y no tuvimos drama de rotura, pero no tuvimos drama de rotura de piso, pero sí hizo que la carrera fuera dura, larga, y bueno, lamentablemente en casi todas las categorías se definieron tempranamente, ¿no? Claro, además por ser la primera fecha tampoco tiene demasiado sentido por ahí arriesgar bastante de más, tener gastos extras arreglando un auto que quizá a lo largo de la temporada se puede llegar a resolver de otra manera. Sí, como te decía, fue una carrera típica. A nosotros, a la categoría, no le gusta correr más de 2 pasadas cada Prime, siempre buscamos hacer como máximo 2 pasadas para que los pisos no se rompan, además para que nos sirva más, sobre todo los pilotos nuevos, a aprender, ¿no? Que a escribir hoja de ruta y a ir colgados de la hoja de ruta. Pero bueno, esta fue una carrera un poco atípica, y corrimos tan solo 3 Prime, que fue muy lindo porque si bien se repitieron mucho, que no es, por lo menos en mi caso, lo que más me gusta, eran Prime muy lindos, y tuvimos 120 kilómetros de Prime y tan solo 70 de enlace, así que estuvo muy bueno. Y corriéndote un poco de lo que es el campeonato cordobés, nombraste también que estaba la posibilidad de que te hubiera gustado por ahí estar corriendo con un junior dentro del cordobés, pero eso va a estar disputándose recién en la tercera fecha, que justo hoy se confirmó que va a ser Concepción del Uruguay del campeonato argentino. Has trabajado mucho en este proyecto, ¿qué nos puedes contar sobre estos nuevos autos que va a tener el campeonato nacional? Bueno, son autos de tracción simple, con un motor de Peugeot o Citroën, un motor de 142 caballos original, es el motor que viene en el 308, 307, el Citroën C4. Ese motor lleva una preparación hecha por Oreste Berta, que es para todos los autos iguales, que es tan solo árbol de leva, 8 válvulas, y la boca del múltiple de admisión y electrónica, lo cual es un motor muy bueno, económico, ya que es estándar, no se toca absolutamente nada en el semiarmado, no se toca nada en la tapa de cilindro, y después todos los autos también están equipados con una caja SAES de 6 velocidades, una caja secuencial, que en las pruebas que se estuvo haciendo en San Luis realmente los pilotos de los Maxi Rally quedaron sorprendidos con el funcionamiento. Y después los autos también tienen la misma parrilla, puentes delanteros, anclaje de suspensión delantero original de cada uno de los autos, y están equipados con el puente trasero tanque nafta original de cada uno de los autos, lo cual hace que tengamos un auto de 200 HP, caja secuencial de sexta, con el ancho de un 4, y bueno, nos hace tener un auto muy lindo para aprender y a un costo bastante razonable, ¿no? Y además va a ser una categoría muy interesante por la calidad de los pilotos que ya están confirmados su presencia en esta temporada. Va a ser muy divertido de mirar con estos autos que son, más allá de que en base son ciertas cosas estándar, tienen una preparación muy de carrera, y además va a ser un nivel muy parejo de pilotos. Todo lo que se vio la temporada pasada en la clase 9 se va a volver a representar este año, con algunos otros pilotos que van a estar sumándose a esta lucha. Sí, la idea cuando la gente probablemente se puso a trabajar para hacer una categoría nueva era poder llegar a una categoría para todo el mundo, y bueno, lo que se apuesta es que los mejores pilotos de cada una de las provincias y todos aquellos fanáticos del rally puedan correr en un auto de carrera, porque no es fácil hoy tener un auto con caja secuencial de sexta, un motor estándar pero que tenga 200 HP, entonces hace que la categoría sea muy buena. La forma de preparar el auto se lo puede hacer cada uno en su taller, porque la jaula se puede hacer con fabricación propia, solamente hay que comprar un kit específico que es para todos los autos iguales, y el resto se lo puede rebuscar cada uno en sus propios talleres. Entonces hace que se pensó una categoría para que todos aquellos pilotos que corren en el provincial, como en el caso nuestro, que en la 1 tenemos grandes y mucha cantidad de pilotos, puedan acceder a un auto de esto, ¿no?
Y por lo pronto, ya pensando en este fin de semana que va a haber Rally Argentino en lo que va a ser su segunda fecha en Corrientes. Pasamos un poco de diferentes temas y ya ahora no queda nada de tiempo para empezar el viaje hasta Corrientes. No, ya el miércoles al mediodía estamos saliendo por Corrientes. En mi caso voy a llevar los 2 clase 9, Juan Rosán y Gabriel Abarca, y bueno, y también vamos a estar trabajando en el Junior, que creo que lo van a usar los becados para hacer el cero, cosa de sumarle kilómetros al auto y ir perfeccionando su andar, para bueno, ya en la tercera fecha poder arrancar con el campeonato, que bueno, si no llegamos a la tercera fecha, ya en la cuarta segurísimo que estaríamos arrancando, ¿no? Y la tercera fecha podría ser por ahí la mejor opción, teniendo en cuenta que es una competencia como Concepción del Uruguay en el llano, que quizás no va a exigir tantos y va a permitir hacer un debut que en estos autos obviamente va a necesitar algo de tiempo para que, como se dice habitualmente, no se les caiga nada, y por ahí Concepción se adapta a hacer este mejor debut para esta Junior. Sí, la idea de principio de año fue arrancar en la tercera, pero bueno, armar estos autos, son autos muy lindos, pero no es nada fácil, ya que llevan muchos elementos adaptados, el motor de un auto, la caja de otro, el tren delantero de otro, el tren trasero de otro. Entonces armar el rompecabezas no es fácil, y eso nos tiene un poco retrasado, y queremos arrancar el campeonato cuando realmente tengamos una buena cantidad de autos, porque quizás hay muchos privados que están armando autos y no llegan a la tercera carrera, así que bueno, si no es así, a la tercera carrera irán los 5 o 6 autos que estén listos para, bueno, quizás arrancar un campeonato en la cuarta con 10 o 12 autos, ¿no? Y justamente por ese tema, la distribución de tanto de los kits y de las cajas las hace la categoría. ¿Hubo alguna novedad respecto de la distribución de eso? No sé si vos estás informado de este tema. Sí, las cajas están en viaje. Calculo que en 10 días o menos, quizás que 8 días ya estén para empezar a entregarse. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo. Hemos hecho un recorrido por diferentes temas, como habitualmente hacemos en cada uno de los rallies. Te estuvo molestando bastante, así que te agradezco muchísimo y nos estaremos viendo este fin de semana en Corrientes. Bueno, muchas gracias, y bueno, gracias a todo tu equipo por siempre seguir el campeonato argentino de rally, y en este caso también saber qué pasa por estos lados con el campeonato provincial, ¿no? Muchísimas gracias, es un gusto siempre poder estar compartiendo no solo el rally argentino, sino cada una de estas competencias. Como digo habitualmente, más que un trabajo, es un placer poder estar siempre al lado del rally. Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos al ganador de este fin de semana dentro de la división A1 del Rally Cordobés, a Germán Boaglio, que además nos hace un repaso de lo que va a ser la próxima categoría que va a sumarse al Rally Argentino de la división Junior, una nueva categoría en la que estuvo trabajando, y además también cómo se preparaba para la próxima fecha del Rally Argentino, que va a estar disputándose este fin de semana en Corrientes, donde además va a estar disputando junto a su equipo. Vamos rápidamente de nuevo a lo que fue el Rally Cordobés, porque hay muchísima información y vamos a ver si nos alcanza todo. Ya estuvimos repasando las distintas categorías que corrieron este fin de semana, pero volviendo a los resultados del Rally Cordobés, como les comentaba, fue Federico Cadamuro quien dominó esta competencia, navegado por José Díaz con un Subaru Impresa. Dentro de la N4 se quedó con su división y también con la general, seguido por Antonio Carrera y Juan Pablo Carrera. Este binomio disputó la competencia con un Mitsubishi Lancer Evo 10. También fueron segundos dentro de la N4 y la general. Juan Bruera y Nicolás Urquía, con un Mitsubishi Lancer Evo 7, se quedaron con la tercera ubicación. Cuarto fue Germán Boaglio, el ganador dentro de la N1, con quien hablábamos recién. Y quinto fue el segundo en la A1, Nicolás Lisi, navegado por Juan Cruz Varela con otro Volkswagen Gol. En esta división fue, como decíamos, ellos los que tuvieron la lucha por la competencia. Tercero dentro de la A1 finalizó Daniel Alba, en lo que hace
a la división N4B fue Rafael Herbas, quien se quedó con la victoria, navegado por Marco Zurevich con un Fiat Palio Maxi Rally. Héctor Fenin y Claudio Ocampo con un Subaru Impresa se quedaron con la segunda ubicación de esta división. En la N2 fue Alberto Sartori con Francis Perusotti con un gol, quien se quedaron con el triunfo. Completaron el podio Juan Carlos Grasso, Mariano Morano con un gol. En la tercera ubicación Hernán Echeverría y Norberto Echeverría con un Ford Ka. En la N1 la victoria cayó en manos de Rubén Montoro y Clemar Canelo con un gol, seguidos por Matías Brenzoni y Federico Baratera con un Fiat Palio. Sergio Sartori, quien estaba también luchando por la victoria, se quedó con la tercera ubicación, navegado por Carlos Mauri con un Volkswagen Gol. En esta competencia, el subcampeón de la clase A1, Agustín Barrandegui, debutó con un Fiat Palio Maxi Rally y se quedó con la última prueba especial disputada en Cerro Pittarini Embalse. El resto de las pruebas especiales, 9 de las 11 que se disputaron fueron para Federico Cadamuro y Antonio Carrera pudo doblegarlo en 2 pruebas especiales, así que Federico Cadamuro fue el gran dominador de este fin de semana. El rally riojano también estuvo corriendo este fin de semana, hizo su fecha presentación de la temporada 2013 en la ciudad capital de La Rioja. Estuvo allí disputando esta competencia, que vio como ganador a Rodrigo López y a Miguel de la Vega con un Mitsubishi. Se quedaron con el triunfo en la N4 y también dentro de la general. Nicolás Nieto y Cristian Carradore con otro Mitsubishi se quedaron con la victoria en la N4B y también dentro de la segunda ubicación dentro de la general. Eduardo Almonacid fue segundo dentro de la N4 y tercero en la general. El triunfo en la 7 fue para Antonio Tallón y Nicolás Blanche con un Volkswagen Gol, en tanto que el Peugeot 206, más que ganador, de Pablo Peláez y Daniel Leguizamón, se quedó con el triunfo en la A6. En la división N2 la victoria quedó en manos de Ramiro Torres y Matías Drudi con un Ford Ka. En la N1 la victoria fue para Leo y Walter Farías con un Fiat Regata. En la A5 la competencia quedó en manos de José Carrasco y Hugo Figueroa con un Fiat 147. Estos fueron los ganadores del Rally de La Rioja, que disputó este fin de semana la apertura de su campeonato 2013, que tuvo 46 inscriptos, 25 de los cuales pudo llegar al final de esta competencia, que disputó 11 pruebas especiales a lo largo del fin de semana. Nos vamos rápidamente a un corte porque nos queda mucha información y muy poco tiempo. Ya volvemos con todo lo que resta de la información de este fin de semana, con mucha actividad en el mundo del derrape. Si sos de esos que le hablan a su auto, Dobla, mi amor. ¡Sube a fondo! ¿sabés qué es lo que les pasa? Está chanchazo. Debe ser la altura. Dejas todo en cada curva. Todo puesto, ¿verdad? Sí. ¿Los huevos? Bien, pues. Bien. O simplemente sos fanático de los derrapes. Todo Rally es para vos. Inicio de espacio publicitario. Astillero Arroyo Martínez. Construcción y reparación de embarcaciones para carga general, de pasajeros, hacienda, pesqueros, balsas, catamaranes, pontones, construidas en acero y con la aprobación de Prefectura Naval Argentina. 03446 49 50 47 www.astilleroam.com.ar.
En el corazón del Delta Enterriano, Hotel Villa Paranacito, ubicado en Avenida Entre Ríos y Francisco Ramírez. Reserva tu lugar al 03446 1563 6139. hotelvillaparanacito@hotmail.com.ar y también encontrarnos en Facebook. Astillero Arroyo Martínez, división manejo de agua. Bombas de gran caudal, fijas y portátiles, eléctricas, motores a explosión o toma de fuerza, tubos de desagote, con puertas automáticas, esclusas tipo guillotina y combinadas. 03446 49 50 47 www.astilleroam.com.ar. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Disfrutá de Villa Paranacito. Bungalows y camping Top Maló, de Mauricio Weinberg. Excursiones de pesca, bajadas de lanchas. 03446 49 52 55 o 03446 15 50 50 40. topmaló1@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Izquierda que viene 2, menos Ra, no te tires, culiado. No te pases en la curva ni te despegues de la radio, que ya continúa Bill Meyer con más Todo Rally. Seguimos en este segundo bloque de Todo Rally. Ahí escuchábamos a las indicaciones de Diego Cañotti a Claudio Menzi, que habrán podido escuchar también en el video de promoción de este fin de semana del Rally de Corrientes, cuando el campeonato argentino dispute su segunda fecha, aunque en el video promocional está cortado, obviamente, para que no se escuche todas las indicaciones que le estaba brindando, pero lo habrán podido escuchar en nuestro separador. Volviendo a lo que es la información de este fin de semana, que ya repasamos lo que ocurrió en el Rally Cordobés y en el Rally Riojano, pero todavía nos queda mucha más actividad. También estuvo disputando el Rally Regional, su segunda competencia del año, lo que fue el Rally de la Comarca Petrolera, aniversario de la ciudad de Plaza Huíncul. Estuvo allí justamente compitiendo este fin de semana, que recordemos que la competencia se iba a realizar el fin de semana anterior, pero debió suspenderse debido a la lluvia caída en toda la región, por lo cual se tuvo que suspender una semana y finalmente se pudo concretar su realización entre sábado y domingo pasados, y fue Raúl Martínez junto a Javier Montero quienes se quedaron con el triunfo. De manera aplastante se quedaron con las 8 pruebas especiales que se disputaron y más de 2 minutos de ventaja en la general de esta competencia con un Subaru Super R, el binomio que habitualmente disputa la competencia en el campeonato argentino con un Fiat Palio Maxi Rally. Se quedó con este triunfo en el Rally Regional, como decíamos, por más de 2 minutos, 2 minutos 15 segundos 8 décimas para ser más exactos, sobre Gabriel Lillo, quien también con un Subaru ocupó la segunda posición. Pero para muchos la gran noticia de este fin de semana fue la presencia de Alejandro Cancio, quien corría como local en esta ciudad de Plaza Huíncul, de donde es oriundo el piloto neuquino. Lo hizo con un Renault 18 de la división A7, la primera vez que se subía a un vehículo de estas características, este Renault 18, y fue Alejandro quien se quedó con la tercera posición en la general y con el triunfo dentro de la A7, navegado por Claudio Larraza. Una alegría para todos sus seguidores, que tras el inconveniente que tuvo en la primera competencia del campeonato argentino en San Luis, finalmente lo pudieron ver victorioso dentro de esta división, que lo tuvo como principal protagonista durante todo el fin de semana y se llevó la victoria con una amplia diferencia también a su escolta, que fue Oscar Ibarwen. El Tato con un Honda Civic fue
quien se quedó con la segunda posición dentro de la división A7 y la cuarta ubicación en la general, pero ya bastante relegado, quedó a más de 4 minutos 18 segundos de la punta y a casi 1 minuto de diferencia sobre Alejandro Cancio, que como decíamos fue quien se quedó con el triunfo dentro de la división A7. En la N2, siempre hablando del rally regional de la Federación 11, que disputó su segunda competencia en el rally de la comarca petrolera, aniversario de la ciudad de Plaza Huíncul. Como decíamos, en la N2 fue Vicente González y Daniel Barreto quienes obtuvieron su primer triunfo dentro de esta división con un Ford Ka. En la 7 ganó el campeón Sebastián Martínez, quien ahora está compitiendo con un Renault Clio y fue navegado por Emiliano Vitale. En la 5 el que se quedó con la victoria fue Ramiro García, navegado por Jorge Cade con un Volkswagen Gol. Y en la división A1 ganaron los locales, los oriundos de Plaza Huíncul, Patricio Ávila y Pablo Fagan con un Fiat 128. Otro rally que estuvo disputando su primera competencia de la temporada fue el Rally Misionero, que abrió su actividad de este año en el Rally de San Ignacio, Gran Premio Playa del Sol, que tuvo como vencedor a Lisandro Vidal Rodríguez. Dentro del grupo A se quedó con lo mejor en su división y también en la general. Este fue el primer triunfo de este apellido tan sonado dentro de los campeonatos de rally de esta provincia del norte argentino. Fue justamente también porque Gabriel, su hermano, se quedó con el triunfo dentro de la N1 y además hicieron el 1-2 en la general. Repasando lo que fueron el resto de las divisiones, en las divisiones, como decíamos, en las otras divisiones, en la N6 fue Andrés Pérez quien venció por primera vez. En la N7 Rubén Croch aprovechó la exclusión de Silvestre, quien había sufrido esta penalización por no hacer una chicana el día sábado, y fue Croch, como decíamos, quien se quedó con el triunfo. Y también, como repasábamos ya, Gabriel Vidal Rodríguez se quedó con el triunfo en la N2. Justamente vamos a escuchar la palabra del vencedor de este fin de semana, Lisandro Vidal Rodríguez, y agradecemos muchísimo al Chino Smialkowski que nos facilitó este audio para poder escuchar el testimonio del vencedor de este fin de semana en el Rally Misionero, Lisandro Vidal Rodríguez. Por ahí no ibas a correr, terminaste acá en el podio. Sí, vamos a ver, no sé cómo quedó el tema de la general, pero como siempre le digo a usted, inclusive hoy le dije a Cantero, pues me hizo una entrevista antes de largar y me dijo, ¿te ganaste? No, le digo, tengo que terminar, y bueno, tuvimos un problema, no pudimos terminar el Super Prime, pero la carrera no fue bien, así que no me puedo quejar. Realmente un gran trabajo todo el equipo, navegante nuevo con muchas ganas, así que pudimos terminar bien la carrera. Siempre mantuviste el ritmo, siempre mantuviste ese estilo de manejo. Sí, yo tengo mi ritmo, o sea, si viene más rápido, bienvenido, y si viene más despacio, bueno, trato de no cometer locura, andar por arriba del camino y cuidar el auto. Bueno, en esta ocasión no fue culpa mía, fue de tanto traqueteo el auto, un cable se peló y bueno, tuvimos un principio de incendio, pero bueno, por suerte no pasó nada. Los caminos eran muy duros. Sí, muy duro, y bueno, está visto, fíjate la cantidad de autos que se pararon, así que son cositas como para rever para las próximas, ¿no? Gracias. El ganador de
de este fin de semana en el Rally Misionero, Lisandro Vidal Rodríguez hacía referencia al inconveniente que tuvo en el super especial con el que se terminaba la actividad. Finalmente se le dio el tiempo más lento de la competencia, pero era tanta la diferencia que tenía que finalmente pudo quedarse con el triunfo cómodamente en esta competencia que abrió el 27º campeonato misionero de rally. También mencionaba su nuevo navegante, Aitor Sugasti, fue quien ocupó la butaca derecha. Como repasábamos, fue su hermano Gabriel Vidal Rodríguez quien se quedó con el triunfo en la N2 y el segundo puesto en la general, navegado por Juan Oriansky. Dentro de la N6 el triunfo quedó en manos de Andrés Pérez. En la N7 fue Rubén Cloch quien se quedó con la victoria. En la división 1 fue José Gerula quien se llevó la victoria de este rally misionero que tuvo 31 inscriptos, 30 de los cuales llegaron al final de la competencia. Vamos rápido a un corte que todavía nos queda analizar toda la actividad internacional en lo que fue la competencia del Rally Mundial en Portugal, también lo que pasó en el Mar y Sierra y las principales novedades para el próximo fin de semana, que va a tener también mucha actividad como lo fue este. Quédate ahí que ya volvemos con más Todo Rally. ¿Querés vivir el rally desde adentro? Y 200 más derecha de media por adentro. Todo Rally es tu programa. Acompañá a Bir Meyer y entérate de todo lo que pasa en el mundo del derrape. Inicio de espacio publicitario. Astillero Arroyo Martínez, división manejo de agua. Bombas de gran caudal, fijas y portátiles, eléctricas, motores a explosión o toma de fuerza, tubos de desagote, con puertas automáticas, esclusas tipo guillotina y combinadas. 03446 49 50 47 www.astilleroam.com.ar. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. Astillero Arroyo Martínez. Construcción y reparación de embarcaciones para carga general, de pasajeros, hacienda, pesqueros, balsas, catamaranes, pontones, construidas en acero y con la aprobación de Prefectura Naval Argentina. 03446 49 50 47 www.astilleroam.com.ar. Fin de espacio publicitario. La izquierda que se va a saber uno menos ras. Con derecha de uno loco. Toda la pasión de los derrapes, vivila en Todo Rally. Comenzamos este tercer bloque de Todo Rally con lo que ocurrió este fin de semana en el Rally Mar y Sierras, que disputó su segunda competencia en Ayacucho con el nombre de el recordado Oscar Cacho Cordonier, el expiloto DTC. El nombre de este volante llevó esta competencia que se disputó, como decíamos, en la ciudad de Ayacucho. Fue Agustín Mondani quien se quedó con la victoria dentro de la N4 y también de la general. Se impuso por primera vez en esta división. Fue un dominio de punta a punta en esta competencia. El marplatense fue quien, como decíamos, se quedó con el triunfo en la general. En su tercera competencia nada más, no necesitó mucho más tiempo para imponerse en la división mayor del campeonato Mar y Sierras. Dentro de la clase N4 Live fue Rubén Manzoni quien debutó y ganó sobre esta clase de autos de tracción integral. En la clase A fue Carlos Etzel quien se quedó
con un nuevo triunfo dentro de esta división, también como lo fue el de Mondani, fue de punta a punta y fue el segundo consecutivo, ya que se había quedado con la primera competencia en General Madariaga, aunque no fue sin mayores sobresaltos porque tuvo una competencia bastante complicada por un inconveniente en la caja de velocidades, que tras un dominio total en los 2 días de actividad casi le quita la competencia sobre el final, pero finalmente se pudo quedar con la victoria dentro de la clase A Carlos Etzel. En la división A Light fue el actual campeón Darío Pereira quien se quedó con el triunfo. En lo que hace a la N3 fue Pablo Carcano quien se llevó la victoria, y fue justo como cuando hablábamos de Carlos Etzel quien repitió la victoria, quien también se había quedado Carcano con el triunfo dentro de su división, la N3, en la primera competencia en General Madariaga. En la división N2 del Rally Marisierra fue Víctor Cecchini quien se quedó con el triunfo, en tanto que la división N1 tuvo un final muy cerrado entre Gonzalo Teruel y Gustavo Grassi. Apenas 9 décimas fueron las que definieron la competencia en favor de Gonzalo Teruel, quien se quedó con este triunfo. En la ZM, en esta división, fue Julio Puricelli quien se quedó con la victoria este fin de semana, como decíamos, en la segunda competencia de la temporada 2013 del Rally Marisierras, que se disputó en Ayacucho. La próxima competencia del Rally Marisierras será el 26 de mayo en la serrana ciudad de Tandil. Pasamos a la actividad internacional, que este fin de semana estuvo el Rally Mundial disputando su 4ª fecha en el Rally de Portugal, previo a lo que va a ser la competencia en Argentina, con 15 pruebas especiales que representaron 386 kilómetros con 730 metros. Esta competencia tuvo como claro y único dominador a Sebastián Ogier. Se le complicó en parte el día domingo con un problema de embrague y en la previa con un fuerte resfrío que lo había quejado, que incluso casi lo deja sin correr, pero el francés fue la gran referencia de esta competencia con el Volkswagen Polo R navegado por Julien Ingracia. No tuvo oposición alguna, en parte Jari Matilatvala, su compañero dentro del Volkswagen Motorsport, intentó presionarlo, pero siempre estuvo a bastante diferencia. Incluso Mikko Hirvonen nunca encontró la puesta a punto ideal para su Citroën DS3, por lo cual también no podía prenderse a la lucha de los Volkswagen Polo, que están demostrando una gran velocidad y también una consistencia de parte de Ogier. En cuanto a justamente Ogier, no dejó nada para sus rivales, se quedó también con los 3 puntos de la Power Stage, haciendo el registro más veloz en esta última prueba especial, la número 15, que representó, como decíamos, la Power Stage, este tramo que es el que entrega punto a los 3 más veloces. En cuanto a las pruebas especiales, Sebastián Ogier se quedó con 6, Osberg con 4, Dani Sordo con 2, Jari Matilatvala con 2 y Mikko Hirvonen con 1. En los resultados generales fue Sebastián Ogier quien se quedó con la victoria, como decíamos. Mikko Hirvonen aprovechó un problema de transmisión de Jari Matilatvala, quien había sido segundo en gran parte de la competencia, detrás de su compañero en Volkswagen, de Ogier, pero fue finalmente Mikko Hirvonen quien aprovechó el domingo los problemas de su compatriota para hacerse de la segunda posición con el Citroën DS3, que no está mostrando la misma velocidad que los Volkswagen Polo. En este caso, Hirvonen y Guillermo Lettinen sufrieron durante el fin de semana diversos problemas de puesta a punto, de desgaste excesivo de neumáticos, por lo que el Polo siempre se mostró mucho más veloz, aunque habrá que ver qué sucede en Argentina cuando regrese Sebastián Loeb a la competencia, y quizás solamente es un tema de los pilotos, ya que Dani Sordo también estuvo en las primeras posiciones con el otro Citroën DS3, pero tras un error en una salida de camino
se retrasó bastante y finalmente terminó 12º y se alejó muchísimo de la pelea en general por el campeonato y también por la victoria. Repasando, completó el podio, como decíamos, Jori Matiladvala, fue cuarto de Evgeny Novikov con Ilkka Minor, que vienen demostrando que más allá de que el Ford Fiesta del M-Sport no es un auto oficial, está bastante consistente el piloto ruso, no ha sufrido grandes errores, algo que venía pesándole en temporadas anteriores. En lo que hace al resto de las divisiones menores del campeonato del mundo, en la WRC2 fue Esa-Pekka Lappi, el piloto finlandés, quien se quedó con el triunfo dentro de esta división de la WRC2, que nuclea los autos S2000 y Grupo N. A su vez está la Copa de producción y fue el peruano Nicolás Fuchs, navegado por el cordobés Fernando Musano, quienes se quedaron con el triunfo. Y allí debutaron también el cordobés Juan Carlos Alonso junto a Juan Pablo Monasterolo, quienes se quedaron con el campeonato de la clase 3 de la temporada pasada en el torneo nacional, y en su debut mundialista ocuparon la segunda posición dentro de el campeonato, dentro de la copa que hace la producción, y con el Mitsubishi Lancer Evo 10, que comparte en equipo con Fuchs, que también están con este vehículo. El resto de los argentinos, Marcos Ligato ocupó la cuarta ubicación dentro de lo que hace la Copa de Producción, navegado por Rubén García con Subaru Impreza del Top Rank, que tuvieron problemas eléctricos y debieron abandonar, pero pudieron reengancharse y ocupar la cuarta ubicación final en esta competencia. También hicieron su participación José Alberto Nicolás y Miguel Recal, que con su Mitsubishi Lancer Evo 10 pudieron finalmente llegar al final de la competencia, más allá de que también debieron abandonar el día sábado sin haber podido disputar una sola prueba especial, pero tras reengancharse pudieron llegar al final de la competencia. En la división WRC2 fue Brian Buffier quien se quedó con el triunfo. Gracias a la victoria en la Copa de Producción, es Nicolás Fuchs quien se ubica primero en esta división. Vamos rápido a un corte, que todavía nos queda la previa del campeonato argentino y mucha información más. Inicio de espacio publicitario. Astillero Arroyo Martínez, División Implementos Agrícolas Forestales. Rolos aplasta maleza, acoplados forestales, estructuras metálicas, reparación de maquinaria agrícola y vial. 03 446 49 50 47, www.astilleroam.com.ar. Aserradero Don Gerardo de Luis Kirpach. Todo en álamo, tablas y tirantes de todas las medidas. Machimbre para revestimiento, medio machimbre inglés para exteriores, viruta de álamo para stud de caballos de carreras y de polo. 50 años produciendo en el Delta Enterriano. Comunicate al 03 446 49 52 48 o a luiskirpach@hotmail.com. Astillero Arroyo Martínez, División Manejo de Agua. Bombas de gran caudal, fijas y portátiles, eléctricas, motores a explosión o toma de fuerza, tubos de desagote, con puertas automáticas, esclusas tipo guillotina y combinadas. 03 446 49 50 47, www.astilleroam.com.ar. ¿Querés publicitar en nuestro programa? Contactanos a todorallyarg@hotmail.com o al 011 1532 533 908. 150 sube a fondo allá y 100 más, sube a fondo y a los 100 lomo de media más, izquierda después, lomo de media más, izquierda y los 40 no se ve por izquierda con lomo de media. La segunda fecha se corre como la última. Del 19 al 21 de abril corre el Rally Argentino en Corrientes. Parque de asistencia, Corsódromo de la ciudad. Arriba Corrientes, Gobierno Provincial.
Fin de espacio publicitario. Queda un poco más de camino. Seguimos a fondo con más Todo Rally. Queda a fondo larga, no asustarse. Estamos en este cuarto y último bloque de Todo Rally. Como escuchábamos, este fin de semana se va a disputar la segunda fecha del campeonato argentino, el Rally Corredor Turístico del Gran Corrientes. La segunda edición de esta competencia va a ser el quinto rally nacional que visite la provincia de Corrientes, contando las 13 ediciones que se realizaron en Goya. Esta va a ser la segunda dentro de la ciudad capital de la provincia. Va a contar con 14 pruebas especiales, poco menos de 149 kilómetros cronometrados, un total de 610,78 kilómetros para completar la actividad total del fin de semana, contando lo que va a ser los enlaces. Va a ser una prueba en el llano que habitualmente nos tiene acostumbrados la ciudad correntina. Recordemos que la temporada pasada vivió uno de los duelos más interesantes entre Federico Villagra y Miguel Baldoni, una competencia que sentó las bases de lo que es el duelo que se disputó toda la temporada anterior y que seguramente seguirá siendo esta competencia, y que tendrá en esta oportunidad la vuelta de Nicolás Madero, confirmado su presencia con el Fiat Palio Maxi Rally del equipo Solís Competición. El equipo regenteado por Juan Manuel Solís va a contar con el piloto de Bariloche desde esta competencia en sus filas, junto a Gabriel Pozo, quien fue segundo en la competencia de San Luis y de quien hablábamos al inicio del programa, que va a estar corriendo en el Rally Mundial en la fecha de Argentina en un Ford Fiesta del equipo Qatar, del equipo de Nasser Al-Attiyah. Lo vamos a tener como representante nacional dentro de los autos de World Rally Car. Si bien en un inicio estaba anotado con un Mini Cooper, finalmente va a estar compitiendo con este Ford Fiesta del equipo que regentea Nasser Al-Attiyah. Volviendo a lo que va a ser la previa del campeonato argentino este fin de semana, volverá a estar el peruano Nicolás Fuch, navegado por el cordobés Fernando Musano. Volverán a estar compitiendo en el campeonato argentino como ya lo hicieron en San Luis. Quizás tenga mejor suerte de lo que fue la primera competencia, que una rotura le privó poder tener mejor actuación en el primer día, pero en el segundo ya se puso a ritmo de lo que fue la competencia habitual en el torneo nacional. Marcos Ligato también llega entonado después de su presentación en el Rally Mundial, y desde esta competencia habrá un segundo Citroën DS3 en el campeonato argentino en manos de Juan Gil de Marcha y Mauro Albornoz. Van a estar con la segunda unidad de la Compañía General de Rally, ya que en San Luis debutó Fernando Escarlata y Matías Mercadal con esta unidad, similar a la que corre habitualmente en el Campeonato del Mundo. También van a estar disputando este fin de semana sus competencias el Rally Entrerriano. Va a estar corriendo en San Justo, Pronunciamiento Herrera y Caseros. Va a ser el Rally Caminos del Palacio. Esta es la segunda competencia del Rally Entrerriano, que va a estar corriendo en estas localidades, como decíamos, que se espera tenga mucha presencia, aunque se va a estar superponiendo también con el Rally Santafesino, que va a estar corriendo en Callastá, y también el Rally Santiagueño va a tener actividad en los Juríes, y lo vamos a analizar todo la próxima semana, cuando el lunes nos reencontremos a las 18 horas con el próximo programa de Todo Rally. Gracias por haber estado ahí hoy, muchísimas gracias, y lo esperamos la próxima semana para que seguirse informándose de lo que pasa en el mundo del derrape. Chao. Llegamos al final por este programa, pero no te pierdas la próxima largada. El lunes, desde las 18 horas, volvemos con más Todo Rally. ¿Tenés ganas de disfrutar el mejor cine en 3D? Estrenamos nueva sala Cinemark 3D digital en nuestro complejo de Caballito. Sí, cada vez más cerca de tu casa.